Estamos en este panelazo de turno en vivo. Voy a presentar inmediatamente a nuestros expertos en deudas. Qué terrible presentarlos así, pero bueno, así está la cosa. Quiero pedir un aplauso al trísono, no al unísono, al trísono, a la Cami Miranda, Víctor Orellana y Franco Martini, nuestros panelistas del día de hoy. Chicos, vamos a tomar este tema con alegría porque pucha que está complejo. Camila Miranda y Víctor Orellana son miembros de Nodo 21. Cami es abogada, también es... Si me confundo con la Pierina. Tú eres directora ejecutiva y la Pierina es la emperatriz. Yo le digo emperatriz. Y Víctor Orellana, ex subsecretario y sociólogo e investigador también. Gracias por estar esta mañana como Nodo 21 también. Y bueno, yo Franco conocido del público. Administrador de empresa. Yo digo porque ingeniero comercial, que mi hermano es de esa carrera, yo digo que el rótulo que le dieron en Chile a esa profesión. Sí, porque ingeniería comercial es como muy... Claro. No es ingeniería. Es una cosa rara. Yo dice, pero ¿por qué administrador de empresa? Porque es muy buen cargo ser administrador de empresa. Pero esa es la mención. Pues, administrador de empresa, experto en economía e influencer. Todo al mismo tiempo. Bueno, y panelista de Turno M, ¿eh? Claro, sí, ya soy de la casa. Ya de la casa. Oye, bueno, queremos hablar de las deudas, lo decíamos, pero todo tiene que ver con el CAE, que los embargos a deudores del crédito de aval con Estado volvieron a encender el debate sobre este tema, la deuda educativa en Chile, manotazo, cuentas en cero. Antes de que empecemos a analizar toda la historia de la deuda, toda la historia del CAE, quiero que partamos con un testimonio. ¿Les parece, panel querido? Porque hay mucha gente que ha sufrido este manotazo y tenemos a un turnino, no es turnino, no sé si es turnino, pero a una persona que fue embargada. Hugo Silva Lemus, queremos que nos cuentes tu testimonio. Hugo, ¿estás por ahí? Buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? ¿Y tú, Hugo? Qué gusto tenerte acá. Primero mandarte un abrazo porque ya sabemos que fuiste víctima de este manotazo. Muchas gracias por ese abrazo. Ayuda, todo ayuda. Cuéntanos un poco, Hugo, de tu testimonio. Tengo entendido que estudiaste 5 años con CAE, pagaste el crédito al día durante 7 años, hasta que el 2018 quedaste cesante. De ahí en más, cuéntanos tú a nosotros. Sí, mira, ha sido bien complejo reconstruir esto. Una vez que me embargaron, empecé a mirar hacia atrás, busqué algunas páginas en la que antes se hacía todos estos trámites que eran ingresa.cl. Para un poco reconstruir mi deuda porque no entendía cómo estaba la deuda, la verdad. Y efectivamente yo fui de la generación que primero firmó el CAE en el 2006, ¿cierto? Y pedí en UF 593, que a la UF de ese periodo eran aproximadamente 11 millones. ¿Ya? Ya en el 2012... En el 2011 salí de la universidad, 2012 empiezo a pagar, ¿cierto? Un año después, y pagué durante 7 años mis cuotas que estuve calculando, que no está esa información en la página, es difícil poder hacer un seguimiento, pero pagué durante 7 años mientras tenía trabajo. Ya que yo estuve calculando, ¿cierto? Que fueron más o menos unos 8 millones de pesos. Después de eso, en el 2018... quedó cesante hasta el 2022, durante 4 años en el cual estuve tratando de tener emprendimiento, ¿cierto? Entre medio estuvo la pandemia, la crisis económica, por lo cual estuve endeudándome, tengo familia, tengo 2 hijos también, y obviamente la prioridad siempre han sido ellos. Y no pude, evidentemente, pagar ni ponerme al día después de 4 años cesante, ponerme al día con el CAE, por ende, de frente no lo pude pagar, ya que había que ponerse al día para poder regularizar y tener un nuevo sistema de pago. Perfecto. Y eso fue hasta el 2022. Yo en abril estoy cesante nuevamente y había logrado ahorrar un poquito de plata para volver a tratar con algún emprendimiento y poder subsistir en este periodo. Mi pareja también es deudora CAE también y está cesante. Y el 28 de mayo me encuentro con que me habían embargado mi cuenta un poco más de 2.600.000 pesos. ¿Cómo te enteraste, Hugo? Porque ibas, no sé, a pagar las cuentas. Hemos visto testimonios que había un padre que iba a pagar la consulta del pediatra, alguien que iba a pagar. ¿Cómo fue el momento en que
viste tus cuentas en cero y no hubo algún aviso previo, nadie mandó una cartita, un mail, un correo, ¿cómo fue ese momento? Bueno, fue en el supermercado, fue algo bien similar y bien fuerte, en verdad. Fue en el supermercado, al momento de pagar me encontré con un saldo cero. Efectivamente no hay no hay un aviso de que efectivamente te embargaron. Y por eso están estos testimonios de que fueron a pagar al doctor, ¿cierto? Yo he leído algunos testimonios que incluso no pudieron ni siquiera ir a trabajar ese día porque no tenían cómo cargar la tarjeta o cómo pagar el transporte. Pero el mecanismo es así, o sea, el 27 tenías tu plata y el 28 sin aviso ni del banco ni de la TGR con una fecha específica, evidentemente te embargan y te sacaron todo lo de la cuenta. Hasta dejarte en absolutamente 0 pesos sin previo aviso. Hugo, tú eres vocero de la Coordinadora Nacional de Deudores del CAE. ¿Qué buscan ustedes ahora? ¿Cómo se están organizando en estos casos? Me imagino que son bastantes, no se sabe, ya vamos a hablar con nuestros panelistas, si es legal, hay un tope de embargo, se puede apelar. ¿Cómo están organizándose ustedes? Sí, mira, más allá de mi caso en particular, lo que nosotros buscamos es que los convenios sean reales, sean transparentes y un pago justo. ¿Por qué un pago justo? Y aquí quiero volver un poquito a mi caso. Yo en lo particular pedí 11 millones de pesos, ¿cierto? Para poder estudiar. Pagué 8 y ahora reconstruyendo esta deuda debo 11 millones todavía, 11 millones y medio. O sea, lo más de lo que pedí en su momento. Y creo que eso no corresponde en un contexto de que es una deuda, ¿cierto?, por estudiar, no una deuda a un lujo. Pero nosotros como coordinadora lo que estamos solicitando es un pago justo, un pago transparente, poder reconstruir en qué está esta deuda y un pago flexible acorde a los sueldos y el salario de todos los deudoras y deudores que hay. Porque otro contexto súper importante es que la deuda está en UTM. En este momento los convenios que está ofreciendo el gobierno, en muchos casos es acorde a la renta, pero el convenio es por 2 años, con una cuota inicial grande, ¿cierto? Y 23 cuotas después, pero en muchos casos, después de estas 24 cuotas, la deuda va a estar igual o incluso más alta. O sea, estamos hablando de que vamos a caer en un sistema de eterno endeudamiento, en un sistema que, como ustedes estaban comentando antes de dar el pase, ¿cierto?, de que la mayoría de las chilenas y los chilenos está completamente endeudado. Hay un estrés de endeudamiento y hay mucha incertidumbre. Y quiero llevar esto no solamente a quienes hemos sido embargados, sino que también a quienes son deudores, porque están bajo una presión constante de una incertidumbre de no saber si le van a embargar el sueldo o el aviso que salió la semana pasada que van a empezar a embargar bienes. Perfecto. Hugo, queremos agradecerte el contacto. Ojalá nos mantengas al tanto. Vamos a estar acá pendientes de lo que sucede con este manotazo, los embargos a deudores del CAE. Así que muchas gracias y desearte suerte en el proceso que venga. Muchas gracias por el espacio y por visibilizar lo que estamos pasando miles de deudoras y deudores en Chile. Gracias a ti, Hugo. Nosotros estamos acá de vuelta en el panel. Bueno, mucho que conversar, chiquillos. Ahí Hugo daba su testimonio como él. Hay cientos acá en el chat también nos están contando el suyo. Preguntas claves, digamos, apreciaciones. Acá yo veía a Franco asintiendo todo el rato. ¿Qué les parece el testimonio de Hugo? ¿Qué sienten con este manotazo? Lo que no encuentro brígido, como despertarme así, no sé, y ver la cuenta en cero, pero por otro lado, poniéndome, no sé, que están los dos lados, el lado de la TGR y el lado de una persona. Si me pongo el lado de la TGR, así como el lado malo así, igual tiene sentido que la TGR no avise, porque si la TGR te avisa, sacáis la plata. Como que tiene todo el sentido del mundo del lado malo, así, diabólico de la TGR, y sabemos que es el lado diabólico porque están haciendo todo de una manera muy terrible. Pero está bien desde el lado malévolo no avisar. Pero terrible que saquen la plata y dejen las cuentas en cero. O sea, no encuentro una locura. Cami, claro, hay una narrativa desde el gobierno que básicamente están cobrando a la gente que tiene una deuda y que no la está pagando. Entonces hay mecanismos que permite la tesorería, el funcionamiento. Mecanismos medio en el borde. Pero en el borde, y por eso es discusión de que simplemente le están cobrando una plata que le deben a deudores. Sí. ¿Se puede entender así la narrativa o no?
O sea, es lo que quiere instalar el gobierno. Está diciendo que hay una obligación incumplida y nosotros lo que estamos haciendo es hacer efectivo el deber que tiene el Estado en este caso de recaudar esta plata. Ahora, el mecanismo que está haciendo, yo tengo la convicción de que es un mecanismo ilegal por varias razones, y en esto había una discusión jurídica porque las Cortes han dicho cosas distintas y se está esperando una interpretación más completa, pero en general se está usando un mecanismo que se usa para cobrar impuestos, para cobrar un crédito. Y esa distinción es importante porque ha sido parte abundante de la discusión en los proyectos de ley sobre qué es el CAE y cómo el sistema de endeudamiento en la educación superior, cómo se entienden. Entonces, primero, estaría cobrando esto como si fuera un impuesto y cuando no es un impuesto. Segundo, hay una ley especial en materia del CAE que dice que las cobranzas en este caso remiten a los procedimientos ordinarios y entonces no es aplicable los procedimientos que está usando la Tesorería General de la República, y además una de las Cortes estimó que además se vulnera una garantía constitucional, 19 número 2, respecto del debido proceso, en el sentido de que además se están usando medidas más gravosas con los deudores y hace una distinción porque hay deudas donde este tipo de mecanismos no operan. Y esto tú lo puedes ver respecto del cobro de los grandes contribuyentes, de las condonaciones que la propia tesorería hace. Ayer salió una noticia donde se les olvidó al parecer por varios años cobrarle a una comercializadora y 3.000 millones de pesos, 30.000 millones de pesos se fumaron. Cugat. Pero acá, o sea, están persiguiendo a personas. Esos son como 2.000 personas que deben el CAE, que básicamente se me olvidó cobrarlo, se perdió la plata, listo. Entonces, yo creo que este relato de que es por recaudar, en realidad no es eso. Aquí si quieren recaudar, pueden salir a cobrarle a mucha gente. Ojalá. Y no es al CAE que tienen que cobrar, pueden cobrarle a mucha empresa que debe plata, que no lo están haciendo. Y además te pongo un elemento adicional. En la discusión de la mega reforma hay un mecanismo que algunos economistas han llamado como una condonación. Aquellos que sacaron plata del país y que debían estar pagando impuestos en Chile tienen un mecanismo donde con un descuento la pueden traer de nuevo. Sí. Y estamos hablando de personas que ganan 1 millón de pesos, en personas que ganan 1,5 millones y que no tienen ningún mecanismo compensatorio. Bueno, oye, esto es realmente es muy difícil de entenderlo, pero yo quiero explicar, creo que esto tiene que comprenderse en un sentido más histórico. El CAE no es un buen sistema a esta altura y no es casualidad que tanto el gobierno de Sebastián Piñera como el gobierno de la presidenta Bachelet hayan presentado un proyecto para terminar con el CAE. Mira, muy sencillo, el CAE se pensó como un crédito hipotecario, pareció un crédito hipotecario, entonces si tú ibas a ganar lo suficiente, se pensaba en ese momento, como para tener un crédito hipotecario, ibas a poder pagar sin problema la cuota del CAE. Y eso no pasó, por desgracia. Pero ¿por qué no pasó? Mira, eso es importante explicarle a la gente por qué no pasó. Porque cuando se creó el CAE, se pensaba que en su 8º año de operación iba a tener 35.000 créditos. ¿Saben cuántos tenía en la realidad? 350.000. Se pasó 10 veces. Mira. Se pasó 10 veces. Sí, entonces, cuando se pasó 10 veces, la estructura ocupacional, el mercado laboral, tiene más profesionales de los que puede absorber. Entonces, ¿qué pasa? La gente gana menos. Hoy, antes un título profesional valía más. Entonces, al mismo tiempo que el título profesional ahora te vale menos para la gente porque te da menos salario plus, el arancel cuesta más caro. Y eso hace que el comportamiento económico de la educación superior sea muy diferente de lo que pensó el CAE. Entonces, y luego, por eso se acumula esta gran deuda. Se fue acumulando desde el año 2015, va creciendo de manera sistemática. Por ejemplo, el gobierno dice, le vamos a cobrar a los que ganan más arriba de 3,5 millones. ¿Saben cuántos deudores caen en etapa de pago? ¿Ganan más arriba de 3,5 millones? En torno al 1%. No. Quizás menos. Le vamos a cobrar a los que ganan arriba de 1,5 millones, según datos de 2022 que habría que actualizar, pero que voy a ser generoso en esto, en torno a un 10% puede ganar arriba de 1,5 millones. Sigue siendo la minoría, al final. Entonces, imagínate tú embargar a todo el mundo. Mira, ya, supongamos, ¿sabes qué? Vamos a embargar a todo el mundo. Casas, cuentas corrientes, incluso alguien está diciendo que hay que verificarlo igual, que hasta se están embargando líneas de crédito, o sea, ya, supongamos, embargamos todo. No se resuelve el problema. No se resuelve el problema. Es decir, el embargo y las medidas coactivas generan mucho miedo en la gente y acá generan una crispación. Salió la encuesta de CEP ahora recién y se señala más de un 70% una de sus principales preocupaciones: cómo pago mis deudas. Entonces yo creo que
esto no tiene mucho sentido y la verdad no va a llevar a resolver el problema, pero y sí está generando mucho miedo y mucha crispación en la gente. Y fíjate lo que dicen los deudores, no es que la gente no quiera pagar, pero quiere pagar un pago justo. Y adecuado. No las deudas, porque mucha gente debía muy poco y después eso se fue transformando en una deuda realmente impagable. Y Víctor, respecto a lo que dices tú, que me impacté yo, que sobrepasó 10 veces para quienes estaba pensado. Ese fue como la primera debilidad del CAE, digamos, ahí empezó a mostrar que quizás este sistema de financiamiento no estaba resultando y eso quizás ha afectado hoy en lo que estamos viendo en estos embargos de la tesorería e incluso en la manera de que los jóvenes, o lo que dices tú de la encuesta, no pueden adquirir viviendas propias, no pueden independizarse, están sobrepasados por la deuda. Ya uno lo tira como broma, pero dice ya, el sueño de la casa de propia ya fue. ¿Tiene que ver todo esto? ¿Fue como una ola? ¿Estuvo mal pensado? Mira, ¿por qué se ensañan con la clase media? Porque tú dices, chuta, acá porque la clase media es la única que tiene un poquito para sacarle algo y voy a tratar de explicar por qué. Mira, los títulos profesionales cada vez te dan menos retorno, pero son más caros. ¿Qué racionalidad acá, Franco, tú eres economista? ¿Qué racionalidad económica explica eso? Ahí ocurre algo que los economistas conocen que se denominan las rentas. Son ciertos bienes que generan renta. Lo que terminó pasando con el CAE es que se generó una educación superior que juega a la renta con recursos públicos, donde hay intereses muy importantes, y el CAE terminó financiando eso. Esto no es primera vez que pasa en Chile. Entonces la universidad le llega la plata al tiro, era el negocio, hacer universidad, hacer muchas carreras. Al final la plata te llega al tiro, te da lo mismo la empleabilidad, te da lo mismo si la gente es la carrera rentable o no, que es lo que pasa hoy día. Lo que dice al final, el diferencial entre el sueldo mínimo y lo que gana la persona es muy pequeño, y eso al final hace que la carrera no sea rentable, que la persona al final no pueda pagar el CAE. Y esto es una bolita de nieve que estamos hoy día viendo lo que está pasando. Y que se mantuvo por años. Y por año hoy día está explotando esto, por desgracia. Eso es lo que me interesa explorar. Porque el crédito con aval del Estado parte por ahí a finales del gobierno de Ricardo Lagos. Y partió con una tasa mucho más alta que la que tenemos hoy día. Del 6%, y gracias a que nos movilizamos el 2011 por una educación pública, gratuita y de calidad, logramos bajarlo al 2%, que era lo que tenía el Fondo Solidario. Me acuerdo que había un cántico en las marchas que decía, el Fondo Solidario es cosa del pasado, la moda ahora es arancel diferenciado. Que eran algunos cánticos que habían cuando se daba esa batalla, cuando Nicolás Grau era presidente de la FECH, de ese tiempo. Bueno, voy a esos 20 años atrás, que 20 años no hacen nada, dice el tango, porque el crédito con aval del Estado nace por alguna necesidad que había en ese momento en el país. Finalmente, el crédito con aval del Estado, en el año pasado estaba el debate sobre el Fondo de Financiamiento de la Educación Superior, que es el FES, que iba a superar el crédito con aval del Estado, pero nuevamente estamos hablando del CAE por estos embargos a deudores, gente que quedó como en una isla atrapado entre este crédito que duró 20 años y que, claro, para atrás no había, para adelante sí, pero fue toda una generación, particularmente los millennials, quienes sufrimos, y lo digo sufrimos porque yo estoy endeudado con el CAE, tengo la buena suerte de poder estar al día, pero estoy endeudado. Entonces, ¿cuál es la historia del CAE? ¿Por qué esos 20 años que nacen justamente entre el 2005 y el 2025 de un sistema que, les pregunto a todo el panel, funcionó, cumplió con para mí cumplió la promesa con el tema de que la gente pudiera haber estudiado, porque eso sí cumplió. Si eran 35.000 las personas que deberían haber estudiado, estudiaron 350.000, increíble, cumplió con que la gente haya estudiado. Pero viéndolo hoy día, UF más 6% para estudiar, lo encuentro una brutalidad del porte de un buque. Es una tasa pero gigante al final. Estoy hablando de los millennials afectados. Uno ve las deudas. Somos el grupo que tiene más deuda. El 48% de sus ingresos los dedicamos al pago de deudas. Para poner un datito y no solo del CAE, bueno, yo también deudora del CAE. Bueno. Estamos así como, yo confieso. Claro. Hoy se nos ponemos a echarle la culpa. Estoy al día también, pero también con 4 otros hermanos deudores del CAE, o sea... ¿Embargados? Y ninguno con ninguna propiedad, porque tú partes con una propiedad en contra. Una mochila gigante. Entonces eso es parte de un una crédito situación hipotecario sin tener una propiedad en contra. Me encantó eso, que duro. Una propiedad en contra, básicamente, y es la realidad de muchas y muchos. Y hoy día escuchaba, al tiro voy a tu pregunta, pero en un panel, alguien de derecha que hablaba de derechos y deberes. O sea, tienes que cumplir las personas sus deberes, y el Nicolás me soplaba por ahí, ¿cuál derecho? O sea, ¿cuál fue el derecho
a propósito del CAE, y tú decías, claro, estudió una generación importante, pero estudió en universidades a veces que no aseguraban y garantizaban calidad. A propósito de todo esto, hubieron investigaciones sobre el lucro en las instituciones de educación superior, de que vendían cartones que después tenían bajo valor. Entonces se construyó también todo un fenómeno alrededor del CAE, que hoy día lo vemos a propósito de estos cobros inmorales, abusivos e ilegales que está haciendo el gobierno, porque la tesorería es un organismo del Ministerio de Hacienda, para ponerlo en concreto. Esto no es una entidad autónoma que va y dice, les voy a cobrar. Aquí hay un mandato de hacer efectivo estos cobros a las personas y no a otros contribuyentes u otros que evaden y eluden impuestos. Hay una decisión de hacerlo respecto de las personas con el CAE. Y sobre lo que tú me preguntabas, como de toda la discusión sobre cómo financiar al final la educación, si esto es un dilema largo e importante. A propósito de esta discusión, avanzó la gratuidad en la educación superior. No llevamos tantos años, pero las personas que han podido estudiar con gratuidad lo valoran inmensamente, porque justamente no parten con una mochila de una propiedad en contra al salir, y efectivamente pueden tomar opciones de vida distintas a propósito de haber estudiado. Si estudiar tampoco significa a priori pensar que yo quiero estudiar para ganar más plata. O sea, la discusión de la educación tiene muchos más ribetes que solamente la rentabilidad. El problema en el CAE es que se comprometió, o que parte del diseño era asumir que iba a haber una rentabilidad después. Pero también a veces es inadecuado, a mi parecer, solo abordarlo desde cuán rentable, y si tú decidiste bien la carrera para poder pagar después el CAE, claro, es un problema. O sea, la discusión tiene que ir por otro lado, a mi parecer. Y a los 18 años firmarlo también es una locura, al final. Así es. Claro. A mí me acompañó mi papá, sí, pues, pero que sabía uno y no también. había otra opción. Oye, no. Cami, tú estabas hablando, claro, que abordarlo solo desde el punto de vista económico quizás es, como diría Rafa Cavada, miope, y preguntarle a ustedes qué piensan de qué impacto tuvo el CAE en eso, en la expectativa, por ejemplo, de movilidad social, de quienes a los 18 años decían, ¿sabéis que voy a estudiar para hacer algo más, para salir, para tener mi casa propia, matrículas en la universidad? ¿Se cumplieron esas expectativas finalmente? Como acá decía Víctor, superó 10 veces, pero esas 10 veces de personas más lograron efectivamente esta movilidad social, esta expansión, digamos, como ser humano. Mira, solo parcialmente, y quizás ayuda a entender que nuestra relación con la deuda tiene que ver con estudiar. Y para nuestros padres ya empezó el tema de la deuda en la tarjeta de crédito, que revolucionó Chile en los años 90. Yo me acuerdo cuando, bueno, todos podemos contar historia ahora ya un poquito más atrás, cuando éramos chicos, de que gracias a la tarjeta de crédito en la casa pudo haber microondas, refrigerador, cosas que antes veíamos en la tele nomás. Microondas, yo me acuerdo que cuando la primera vez que vi un microondas me pareció mágico, entonces hacíamos pan con queso así solo como para mirar, lo mirábamos. O sea, yo creo que mucha gente tiene esa experiencia que contar. Yo metí un huevo al microondas. No lo hagan en casa. No. Porque uno veía serie en la tele, y en la tele tenían microondas, yo no tenía microondas, y de repente cuando logré ver un microondas, claro, bueno, eso, el consumo a crédito hizo eso. Logró traernos un modo de vida. Y la segunda etapa del consumo a crédito fue, la gente dijo, ya, llegué, superé la pobreza, ahora quiero que mi hijo sea clase media. Quiero que mi hijo estudie. Y ahí llegó el CAE. Ya, entonces es una familia permanentemente ligada a la deuda, que siempre ha estado pagando intereses. Que siempre, para ser feliz, para tener una Navidad, para tener un computador en la casa, para poder tener siempre le está pagando intereses. ¿Y a quién le paga esos intereses? ¿Quién posee eso? Entonces, cuando tú preguntas, porque el capital financiero puede ser legítimo, claro, cuando ese interés tiene sentido. Si yo compro un televisor y el televisor funciona, bueno, ahí hay un costo del dinero, eso tiene lógica económica, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando a mí me prometen, tú vas a ser profesional, me entregan un título a sabiendas que ese sector ocupacional ya está ocupado, ya está cerrado? Cuando ocurre eso, hay un malestar social que es muy complicado, porque yo ya tengo en mi identidad que soy profesional, po. ¿Y sabes lo que pasa con la gente? Se empieza a echar la culpa. Como que ahora te dicen, no, tú eres irresponsable, tú no pagaste, es culpa tuya. Cuando ya estás saturado, ya adivina. ¿Y sabes cuáles son los sectores que primero copan las plazas ocupacionales en todos los trabajos? La gente que tiene más recursos. Entonces, lo que termina pasando, con esto termino, es que terminas culpándole a las personas de problemas estructurales.
o a gobierno en particular, hasta esto de que fue culpa del gobierno de Boric. Nosotros también podríamos, cuando estuvimos en el gobierno, podríamos haberle echado la culpa al gobierno anterior, y el gobierno anterior le podría haber echado la culpa al gobierno anterior, Pero, y Víctor, así sucesivamente. Víctor, un punto sobre eso, porque tú fuiste subsecretario de Educación Superior en el gobierno de Gabriel Boric, y justamente en una de las promesas de campaña, están en los afiches, en los folletos que se repartieron en ferias libres, decía condonación universal del crédito con aval del Estado. No hay autocrítica de lo que se hizo en el gobierno Boric, y a ti particularmente te toca porque estuviste en la subsecretaría. Y quiero mostrar la portada de hoy día de Las Últimas Noticias, diario, uno de los más leídos, de los pocos que se imprimen todavía en papel. Que está fuera de turno Porque todos mira, los días. mira la opinión de Otaquín, conocido Sí, influencer Otaquín. gastronómico. Dame pantalla completa, Otaquín. Y mira lo que dice, y esto te increpa directamente, Víctor Orellana, exsecretario de Educación Superior. Pensé que el gobierno anterior iba a condonar el crédito con aval del Estado y me relajé. Leamos la baja. Otaquín cuenta que recibió orden de ejecución y embargo tras no pagar la deuda universitaria. ¿Qué le respondemos a Otaquín, exsecretario de Educación Superior? Yo escuché por ahí que su deuda era partió siendo en torno a los 2 millones. Si hubiésemos aprobado el proyecto que presentamos, a él lo hubiéramos condonado todo. Esa deuda hubiese quedado totalmente condonado, y si no, cerca de cero, porque hubiera caído dentro de lo que se llama condonación inicial. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros llevamos adelante un proceso, una política, que fue presentar un proyecto de ley. Eso avanzó, eso se aprobó en la Cámara de Diputados. Se bloqueó en el Senado. ¿Y por qué se bloqueó en el Senado? Quiero contar esta historia. Nosotros llegamos a un acuerdo con la oposición. ¿Por qué se bloqueó en el Senado? Porque lo bloqueó un sector político, que es el que hoy día gobierna, que no lo bloqueó por razones de política educacional. Incluso ni siquiera por razones fiscales. Porque ellos sabían que con la política que se propuso en ese momento se recaudaba más y no menos. ¿Cuál es el problema? Lo que hablábamos recién. Acá se necesita mostrar como responsables a las personas que no pagan sus deudas y a los políticos irresponsables que hacen promesas. Miren, ¿qué es lo que pasa de fondo con eso? Supongamos, mire, hagamos un ejercicio. Supongamos que tienen razón. Miren, supongamos que tienen razón. Supongamos que nosotros somos unos inútiles y yo me tengo que multiplicar por 0 y todo es culpa nuestra. ¿Qué resuelve eso a la gente hoy día? Nada. ¿Por qué no resuelve nada? Porque si tú embargas a la gente que gana más de 3 millones y medio, embarga al 1%. Si embargas a los que ganan más de 1 millón y medio, embargas al 10%. Y con eso no resuelve el problema fiscal. ¿Cuál es la realidad? ¿Cuál es la realidad? La realidad es que tenemos un sistema que no funciona, que llegamos a un acuerdo para cambiarlo y que ese acuerdo se nos cayó por un sector político que hoy día está impulsando una política de cobro que no resuelve los problemas. Entonces, yo lo que le diría a él era que trabajemos juntos hoy día, recuperemos la cordura y tratemos de resolver esto. Se lo debemos a Chile, se lo debemos a nuestra historia y sobre todo se lo debemos al futuro. ¿Y cómo trabajamos juntos? ¿Qué alternativas vienen hoy para abordar este tema de la deuda educativa? ¿Seguir con el mismo, cambiar el sistema, seguir embargando? ¿Cuál es la alternativa que le queda hoy al sistema educativo? Sí, solo una postilla de lo anterior. Yo veo un gobierno obstinado con un sector de la población, porque no es solo respecto al cobro del CAE que afecta a personas vulnerables, clase media, en la discusión de este listado de bandas, las visibilidades, la sanción, beneficios sociales que recibe un sector de la población, que es sectores vulnerables y también clase media. Entonces hay como una obstinación por perseguir a un grupo y decirle lo que tiene o no que hacer, como un mandato de moralidad. Ustedes tienen estos deberes, cumplan, pero hay otros que no se les exigen ninguno de estos deberes. Los que evaden impuestos, de hecho la mega reforma los agasija. Entonces hay una pregunta sobre para quién van a gobernar y por qué tanta obstinación con el sector que más le cuesta en Chile, en vez de abrirse a resolver los problemas que generan esta situación de endeudamiento, de cobros abusivos que son el CAE, y en realidad todo tiene que ver con un juicio moral de si está bien o no que pagaras tus deudas. Yo creo que en esa conversación todos están a decir, está bien que alguien que tiene una deuda la pague. El problema es que el CAE tiene ribetes mucho más complejos de abuso, etcétera. Entonces, hoy día se está esperando un pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre la legalidad o no de los cobros. Yo, como les decía, tengo la convicción de que se está usando resquicios legales para hacer un cobro ilegal,
usando materias que tienen que ver con cobro de impuestos cuando estamos hablando de un crédito con particularidades muy específicas, y entonces se espera ese pronunciamiento. También aquellas personas a las cuales les embargaron sus remuneraciones, lamentablemente van a tener que ir a acreditar que eso tiene que ver con sus remuneraciones, dado que hay una protección legal sobre la embargabilidad, ¿cierto? Inembargabilidad de esos fondos, y van a tener que efectivamente probar, a propósito en sede judicial, que esos fondos correspondían a su sueldo y que por tanto se los devuelvan. Yo, aprovechando ese punto del tema del CAE, para los dos lados políticos, ya que no me gusta mezclarme mucho en el tema político, es igual aprendizaje, por un lado Boric, por un lado Kast, porque por la promesa que en un momento dijo Boric de condonar el CAE, mucha gente dejó de pagar el CAE y hoy día vemos que quedó la cagá. Vemos con Kast también que dijo, vamos, por ejemplo, el tema inmobiliario, vamos a quitar el IVA. Quedó la cagá. La gente dejó de comprar casas, departamentos, paró. Porque dijeron, ¿para qué vamos a comprar hoy día si va a bajar? Hablaron el tema también del tema de las contribuciones. Aumentó la morosidad de contribuciones, la gente dejó de pagar porque dijeron, vi la noticia hace como un mes más o menos, que había aumentado un poco, un 50, 70% la morosidad de contribuciones, porque dijeron, ¿para qué vamos a pagar las contribuciones si nos van a condonar las contribuciones también? Como que los políticos en general, con lo que están prometiendo, tienen que tener cuidado, y ya lo vimos en los últimos años con las promesas, y aprendizaje. Al final ya aprendimos con los últimos 4 años, estamos aprendiendo con este gobierno, con el pasado, y que tengan cuidado con los políticos, la verdad, porque ya vemos que están teniendo problemas bastante graves. ¿Y cuál es el aprendizaje? Lo que preguntaba recién, ¿qué opción queda ahora para cobrar la educación? Digamos, este sistema se tiene que acabar, viene uno nuevo, ¿qué pasará ahora en este gobierno? ¿Qué nos queda con esta deuda? Para mí el futuro es gratuidad. Para mí tiene que ir para allá. Ese es el tema. Si hoy día estamos con gran porcentaje de gratuidad, para mí es... Hay una persona que rompió el silencio esta mañana respecto a este tema, y no es nada más y nada menos que el expresidente de la República, Gabriel Boric Font, que en sus redes sociales dijo lo siguiente, pongámoslo en pantalla. Pese a que teníamos consenso técnico durante nuestro gobierno, la derecha se negó a legislar para tener un nuevo sistema de financiamiento de la educación superior y aliviar significativamente la deuda del CAE a miles de personas que han pagado por años montos mucho mayores que el valor de sus carreras. Hoy a esos deudores les vacían sus cuentas corrientes intempestivamente, generando graves situaciones de crisis en las economías familiares. Y mientras esto sucede, a costa de la clase media, los mismos que justifican este castigo a familias endeudadas votan en contra de evitar el levantamiento del secreto bancario, pese a que ya no hay deudas, que el crimen organizado ocupa la banca para blanquear y mover sus recursos. Se pregunta el presidente Boric, ¿dónde están las prioridades? ¿Por qué hay inflexibilidad y castigo para familias trabajadoras y sacrificadas que están endeudadas y se sigue siendo permisivo con los negocios del crimen organizado con el que todos queríamos terminar? Mi solidaridad con quienes hoy ven y viven con estupefacción estas inaceptables contradicciones de la política. Las fuerzas progresistas debemos levantar la voz para poner fin a los embargos y vaciamiento de cuentas por deudas de estudio, retomar las propuestas por un nuevo sistema de financiamiento de la educación que sea justo y no una carga eterna. Y, por otro lado, continuar firme en la postura de perseguir y golpear en toda la línea al crimen organizado, en particular en su ruta del dinero. Víctor, Camila, de Nodo 21, y también militante del Frente Amplio. ¿Qué les parece esto que puso el presidente Boric esta mañana? Yo quiero poner el énfasis en que lo urgente hoy día es detener este tipo de cobros abusivos a personas que son cobros que, si se trata de ir a cobrar deudas que gente le debe al Estado, tendrían que cobrar muchas más. Uh-huh. Hay empresas que deben muchos, digamos que tienen deudas tributarias, y creo que eso es lo urgente, eso es lo fundamental, porque hay gente que está con mucho temor, con mucho miedo. Creo que eso es lo más importante hoy día. Yo creo que atacan a la gente porque no puede defenderse. Eso es. Ese es el tema. Y se demora tanto en salir una resolución o un tema de una protección que te sacan la plata, no se puede defender. Listo, se acabó. Ahora, luego, reflexión de fondo. Cuando predomina la deuda, y esto es lo que... Perdón. Lo rociaron, incendiaron y arrancaron. ¿Te escuchan? Sí. Están penando. ¿Sí? Ay, sí. ¿No están penando? Sí. Ahora sí. Se nos coló algo. Bueno, yo quería decir que el tema de fondo es que precisamente hay que mirar un poquito más de lejos lo que estamos discutiendo, y lo que tú porque acá se mencionaba también el tema, han mencionado acá el tema del TAG, han mencionado el tema de las contribuciones. Las contribuciones tienen cierta lógica, pero lo que yo quiero decir es que en un mundo que domina el capital financiero y domina la deuda, toda tu vida
está presa del interés que te cobren. Pero otro punto de la deuda, que hay le hecho la culpa a los bancos, cuando uno tiene 18, 19 años, el banco va a buscarte a la universidad para darte una tarjeta de crédito. Eso lo encuentro una locura. Tienes 19 años y te dan un cupo de tarjeta de crédito. Y te promocionan avances. Sí, mira, po. avances y lo mismo que pasa con el tema del pago mínimo. No sé si ustedes ven que Sí, que uno también tiene... se actualizó ahora. Sí. ¿Por qué? Porque el pago mínimo igual es una moratoria. Sí. La gente cree como que igual pagó. Y no, No. po. Y no, pues No, igual po. es una moratoria. Ya. ¿Por qué? ¿A qué voy con todo esto? Hay que hacer la línea, juntar los puntitos en el gráfico. Acá hay un sistema de vida que está colonizado por la deuda. Y eso al final genera el problema que la gente siente que es culpa de ellos no poder responder a esos compromisos. Y muchas veces son problemas estructurales. No tienen que ver con culpa de la gente. Entonces, hoy día, imagínate una persona que le embargaron y mamá remate le dicen que es irresponsable, mientras a una empresa que tiene todos los recursos le quieren bajar los impuestos y no le hacen esto. Entonces, es simplemente hoy día yo creo que es el momento de la empatía, de detener estos cobros y de decir que para resolver estos problemas se requieren sistemas modernos. El CAE ya no es un sistema moderno, se requieren sistemas actualizados, modernos, y que si hay que pagar sean pagos justos y no que generen rentas. Eso es lo dramático, porque cuando te generan rentas, literalmente te cobran lo que quieren. Víctor, Camila, Franco, justamente quiero hacer una pregunta que es más holística, si se puede, más allá del crédito con el del Estado. ¿Qué lugar ocupa la deuda en la vida de las personas comunes y corrientes y también en el motor de la micro y la macroeconomía, Franco? Hoy día, lo que decía Víctor, hoy día la deuda realmente es parte de las familias y por desgracia es parte de la salud mental de las casas. Hoy día mucha gente tiene que ir al psicólogo, tiene que ir al psiquiatra y eso obviamente genera más deuda aún y es parte del sistema, bueno, parte del sistema del mundo, pero yo diría que Chile es uno de los países más endeudados por desgracia y es porque nacemos con deuda, no, bueno, no es que nazcamos con deuda, pero el sistema nos hace girar en torno a la deuda, estudiamos con deuda, después en la universidad nos meten más deuda, todo en torno a la deuda. Y ahora sumado esto del CAE, imagínate, te embargaron toda la plata que tenías en tu cuenta, se suma que desde junio el pago mínimo de la tarjeta de crédito aumenta. ¿Con qué vas a pagar ese nuevo pago mínimo? Vas a quedar moroso del banco. Como que esto es una bolita de nieve tremenda ahora, porque se está sumando todo en junio. Te embargaron la cuenta, debías plata, te subieron el pago mínimo, vas a quedar moroso de la tarjeta de crédito, quedaste sin plata. No, esto es sumando todo una cuestión terrible. ¿Y esto es algo inevitable de la sociedad moderna o es una consecuencia quizás de Chile en las últimas décadas, de cómo se una ola de nieve, yo creo. Economía? Es una ola de nieve que viene por muchos años, que ahora está ya explotando al final por todo lo que se ha sumado, pero es una ola. Al final la deuda ha ido aumentando a nivel mundial. Si vemos en Estados Unidos allá un caso extremo, pero es parte de la sociedad que estamos aquí. Oye, y junto con los factores en salud mental que son amplios, de hecho ahora el CAE también te abre un problema sobre la confianza en los bancos. O sea, a mí no me extrañaría que vuelva la plata al colchón. O sea, tener miedo de que en cualquier vicisitud te saquen la plata. Pero eso yo decía ayer acá cuando vine al panel, dije, saquen su plata en efectivo, vale vista, al final. Eso es preocupante de todas maneras, porque además el Estado avanzó, por ejemplo, en el bolsillo electrónico para poder hacer transferencias directas a las personas. Y todas esas cosas se ponen en tensión a propósito de hacer este tipo de cobros de forma sumamente abusiva. Y en la cuestión más general, bueno, tenemos un sistema financiero global que de hecho expone a los países de forma importante. Los porcentajes de las deudas de los países que son potencias nos afectan y nos impactan. A nosotros en Chile ha habido toda una discusión sobre la deuda del Estado a propósito de la solicitud de endeudamiento que hace el ministro Quirós cuando dijo que iba a haber cierto estrechez fiscal, pero nos estamos endeudando más. Entonces hay un sistema global que se basa en la deuda ya no solo del consumo de las personas en términos individuales, sino un sistema que financiero importante y que pone harta inestabilidad en el contexto de, sobre todo los países que tenemos alta dependencia de otros países, y eso hay que interrogarse porque no siempre ha sido el sistema de este modo. Tiene también cosas favorables, o sea, el poder endeudarte también te permite planificar a largo y conseguir cosas, pero tiene otras vicisitudes vinculadas con manejar bien el endeudamiento, y el problema es cuando en los países donde no hay sistemas de protección adecuados, la deuda termina siendo el mecanismo por el cual uno garantiza derechos, y eso es súper negativo. El CAE es un caso para pagar la educación. En materia de salud hay montones de casos de personas con cáncer que tienen unas deudas gigantescas porque era la manera de atenderse más rápido.
Y tú no puedes hacer un juicio valórico sobre eso. Es una realidad donde hay una ausencia del Estado, entonces la deuda termina siendo parte central para responder cosas que no debería responder. Yo creo que eso que dice Camila es clave, que en Chile nos acostumbramos y hubo un sistema que nos llevó por ese lado a resolver con deuda cosas que en otros lugares del mundo no se resuelven con deuda. Pero ahora yo quisiera hacer como un comentario más general de qué consecuencias tiene un sistema donde el capital financiero tiene tanto poder. Mira, uno puede, y a mí siempre me gusta ir a las películas, no sé si a lo mejor nuestra audiencia vio esta película del McDonald's, ¿no? No sé si se puede decir una marca, ¿se puede decir una marca? Sí, Ya la dijiste. Se puede, pida disculpas. A mí me encantó esa Ahora película. quedamos La vi en en deuda. Netflix, no me acuerdo cómo se llama. El fundador. El fundador. Claro, el fundador. Con... ¿cómo se llama? El que hizo Batman también. Y que hizo Michael Keaton, gran actor. Dale. Y bueno, en esta película, donde el fundador le roban McDonald's. Entonces, el capitalismo antes era como los que fundan McDonald's, como con un amor por lo que están produciendo, como lo industrial. Ferrari ama los autos, Ford, ya, ok. En cambio, ¿quién es el fundador? Típico inversionista, que ve una oportunidad, ¿cachai? Entonces, en el capital financiero, ya la imagen de éxito es el inversionista. Ahí y está eso- la película. Ahí está. Para que la Muy busquen. buena, no, buenísima. Peliculaza. Peliculaza, la Sí. recomiendo. ¿Y cuál es la lógica del inversionista? Es, así en buen chileno, hacer la pasada. Sí, po. Hacer la pasada. Que es que hay una oportunidad de generar dinero, harto dinero, con poco esfuerzo, siendo muy inteligente y encontrándola bien. Yo lo que creo que la combinación entre esa mentalidad y que toda tu vida depende de deuda, a la gente al final le genera o tiene un efecto negativo, al menos en Chile. Yo no digo que lo mismo que Camila, tampoco endeudarse en sí mismo es malo, pero genera el siguiente efecto, que tú estás todo el rato haciendo la pasada, buscando una oportunidad en que vaya a ser la pasada, pero en realidad todo el día estáis pagando intereses y estáis haciendo rico a gente que ni conoces por cosas que a lo mejor no tienen por qué tener esos intereses. Entonces yo creo que ahí hay un sistema que tiene que ser repensado y que tiene que ser analizado más allá del tema de turno, que bueno, ahora estoy dando turno en sentido como coincido gramaticalmente, pero más allá del tema que discutamos, porque el día de mañana vamos a discutir los créditos hipotecarios, los intereses, o la tasa máxima convencional, o el pago mínimo. Acá un turnino pide que se haga un capítulo especial sobre el tema del pago mínimo, que se conoce poco. Se viene. Eso es temazo. Es un temazo eso. Entonces, se trata de una sociedad en la cual el éxito es hacer la pasada, es decir, ojo, no los deberes, no el trabajo, porque acá no hablan de supuestamente de deberes y ser responsable. No, la imagen de éxito no es ser responsable, es que yo haga la pasada. Y cuando en la realidad tú tienes que estar todo el día haciéndole la plata para pagar cuentas donde estás pagando intereses y no necesariamente el valor de los servicios que consumiste. Y tú incluso lo puedes ver, no sé, pues Netflix. ¿Se acuerdan cuando Netflix tuiteó? No sé si se lo pueden buscar, el tweet de Netflix cuando dice compartir el password es un acto de amor. Sí, sí. Y ahora ya Netflix no te permite nada. Compartir. Pero Porque- es el único, menos mal no han caído porque lo que está todos. ocurriendo con las Big Tech y con ese tipo de servicios es que están derivando en rentas. Entonces lo que quieren es que tú les pagues de manera permanente y no pagues el costo del servicio. Y está pasando lo del fundador. O sea, la primera generación de las Big Tech, los Steve Jobs, todo eso van a ir dando paso A los inversionistas. po. a inversionistas. Inversionistas. Eso es lo que quieres. Oye, hemos estado hablando de la deuda, partiendo por supuesto por el CAE, pero todos los coletazos que tiene vivir endeudado. Estamos hablando que para vivir literalmente, o sea, servicios básicos, como decía Víctor, nos acostumbramos a endeudarnos por cosas que de verdad deberíamos tener o por derecho o porque son cosas básicas. Se dice que la respuesta, quizás es muy fácil decir la respuesta, pero una de las soluciones a esto sería la educación financiera, porque ya no queda otra. O sea, ya estamos viviendo en un sistema donde todas las familias subsisten a partir de la deuda. Franco, ¿qué piensas de esto de la educación financiera? ¿Tienes algunos consejos para darnos o dónde, desde cuándo se puede enseñar educación financiera? ¿Conviene enseñar educación financiera? Conviene. Todos, desde chico, desde muy chiquitito, deberíamos aprender educación financiera. De hecho, por eso partió mi Instagram. Yo partí a mi Instagram hace 4 años. Primero partió para enseñar a mis amigos, los que eran los que me seguían. Nunca pensé que iba a explotar mi Instagram, la verdad. Nunca, jamás. Pensé que me iba a ir también con el Instagram. Mi Instagram parte para enseñarle a mis amigos, después fue tomando vuelo. Hoy día ya 250.000 seguidores, que fue una brutalidad. Pero yo creo que desde chiquititos nos deberían enseñar educación financiera. Yo
no sé por qué, pero mis papás siempre me enseñaron el ahorro desde los 5 años, 6 años, que a mí me encantó la plata. Juntaba monedas de a 1, de a 5 cuando existían en ese tiempo, de a 10, juntaba los montoncitos, me gustaba ahorrar, me gustaba vender cosas. Yo tenía un vecino, me acuerdo que tenía un limonero, yo le iba a pedir los limones para venderlos a los vecinos. Yo todo lo que pudiera transformar en plata, lo transformaba en plata. Hay gente que lo ve mal, hay gente que lo ve bien, yo lo veo increíble porque me ayudó mucho a ordenarme. De hecho, hoy día no tengo ninguna deuda como mala, entre comillas. Tengo puras deudas buenas que son como para inversión. Como inversión. Sí, pero al final, para mí, yo ahora tengo una hija y obviamente le voy a enseñar desde muy chica el valor de la plata, invertir, ahorrar y todo, porque siento que gracias a eso, hoy día yo soy muy ordenado. Y hoy día, por ejemplo, hay mucha gente que no sabe lo que es un depósito a plazo, no sabe cuánto está pagando de interés la tarjeta de crédito, no sabe lo que es un crédito de consumo, está muy endeudado y no sabe cómo ordenarse, no sé, está pagando interés rotativo en la tarjeta de crédito y no sabe que con un crédito de consumo se puede ordenar y pagar mucho menos interés, de hecho 3 veces menos interés con un crédito de consumo. Hay mucha gente que le tiene miedo al crédito de consumo y el crédito de consumo es la manera más ordenada de salir de una tarjeta de crédito que está reventada. Pero hay gente que tiene miedo o gente que dice no voy a ver mi deuda porque es tan grande que no quiero saber cuánto estoy pagando. Claro. Eso es lo peor. Y hay mucha gente que está así. Al final, y eso es parte de la educación financiera. Hay gente que no mira cuánta plata tiene en la cuenta en el día a día porque no quiere saber cuánto le queda poco, entonces no voy a mirar. Y eso es miedo como... O no se conversa plata en la mesa. A mí me da lo mismo conversar de plata porque... Como que siempre he conversado de plata. Igual la gente que más tiene plata es la que no quiere que conversemos de plata. Sí, claro. Sí. Eso pasa mucho también. Eso pasa mucho también. Chiquillos, reflexiones finales, el debate está candente, les cuento también que somos líderes de audiencia en la guerra del stream de 10 a 12, así que este es un panel que le importa mucho a la gente lo que estamos comentando, que es el embargo, fuerte. Sí, pues que es terrible lo que está pasando. Víctor Orellana, ex secretario de Educación, investigador del Nodo 21, reflexión final sobre este tema, tanto del CAE como la deuda en general, como mecanismo dentro del sistema neoliberal capitalista. Chuta, pero qué grande. Una hora más. Una horita más. Disculpen. Ya, mira, parto por lo del gobierno, porque también lo pregunta mucha gente acá en el chat. Miren, yo me levanté todos los días en la mañana para tratar de condonar el CAE. Como se dice en buen chileno, de verdad, me saqué la cresta por eso, nos sacamos la cresta. No pudimos. Vamos a seguir luchando. Yo escribía panfletos contra el CAE el año 2005. Han pasado 21 años. Y hemos luchado y vamos a seguir luchando. Primero eso. Luego, segundo, ¿cómo lo hacemos con este sistema? Yo creo que Franco dio en un clave. Por mientras, hay que educarse financieramente. Hay que Ojalá aprender. Que en los colegios enseñen educación financiera. Hay que resistir y aprender. Lo que decía Franco es muy importante. Acá lo dice también la audiencia. Que, ojo, el pago mínimo no es lo que tú puedas creer a primera. Cómo manejar los créditos, cómo usarlos bien, cómo enfrentar efectivamente una situación complicada que tienes. Todo eso hay que informarse. Pero hay algo más de fondo que me gustaría instalar en algún rato, podríamos conversar acá, que tiene que ver con, y ojo, porque alguien decía la libertad carajo, y también algo que tiene que ver con el pensamiento libertario, de esos pensamientos libertarios, que algunos autores dicen que en realidad los algoritmos y el capital financiero pueden crear algo que ellos no buscan crear, que son las bases para que la economía funcione de una manera distinta al sistema capitalista. Hay una discusión muy interesante que se llama cibersocialismo, que yo diría que ahí quien esté interesado se puede meter en eso, que van al viejo problema de la discusión con uno de los creadores del pensamiento libertario, que es Ludwig von Mises, ¿no? Que es cálculo económico en el socialismo. Entonces, está surgiendo la idea a través del algoritmo y de muchos de los instrumentos que el propio capital financiero va atizando y generando sin proponerse de manera directa, una discusión sobre cibersocialismo y socialismo no centralmente planificado. Yo lo digo, siempre hay una luz de esperanza, entonces hay que seguir luchando. Hay horizonte, hay que informarse y hay que educarse, ¿no? Eso. Cami. Oye, yo solo quiero primero solidarizar con todas las personas que están viendo sus cuentas vaciadas. Yo quiero hacer un llamado y un refuerzo a todas las bancadas parlamentarias que se están articulando para exigirle al gobierno soluciones, porque esto es una decisión que se tomó políticamente, no es, digamos, algo que la tesorería hace sin más, y requiere una solución hoy día, y ojalá esto también motive a reactivar la discusión que ya lleva muchos años pendientes sobre terminar con el CAE, hacer ese rediseño. Eso no aguanta más tiempo, y también a pedirle al gobierno que tenga la misma vara con todo el mundo, porque si nos está exigiendo a las chilenas y chilenos, sobre todo a quienes tienen menos, cumplir sus deberes, bueno, que los cumplan todas y todos. Franco.
Franco Martini, administrador de empresas e influencer. Mentira, ingeniero comercial. Edúquense financieramente. Si tienen deudas con tarjeta de créditos, vean su cartola, vean cuánto interés están pagando. Vean todo, como que edúquense, aprendan, eso es lo más importante, como empodérense financieramente. Oye, eso a mí es como me da mi mensaje. angustia mirar esas cosas. Yo Véanlo, tengo que véanlo, confesar véanlo. que me da angustia. Te voy a preguntar cómo Son solo pagar. números, para mí son solo números. Tranquilidad, Tranquilidad, son solo números. Hay que verlo No va a de alguna pasar manera. nada, es un papelito, un PDF, van a ver numeritos, nada más. Al principio quizás les va a costar, después se van a acostumbrar. Qué miedo. Ármense un Excel con los gastos mensuales. Sí, Mi hermano, ingeniero comercial, lo hace y muy ordenado. es lo mejor. Sí. Oye, ya lo saben, entonces, ¿cuál es tu Instagram? Es F Martini, pero ponen Franco Martini y les aparece el tiro. Cualquier duda que tengan con deuda, cualquier cosa, pregunten. Les voy a responder. Si harta ¿En gente de serio? turno me escribe, así que... Franco Aprovechen. Martini, influencer, ingeniero comercial y Nodo 21, representado por Víctor Orellana, ex secretario de Educación Superior, sociólogo investigador, y la abogada Camila Miranda, esta mañana también, y además directora ejecutiva de Nodo 21, think tank progresista, nos acompaña esta mañana. Muchas gracias por venir y acompañarnos. Gracias, chiquillos. Cuídense, gracias por la invitación. Y recordarles que este bloque fue desarrollado gracias al aporte de la Fundación Rosa Luxemburgo en el marco del proyecto Pensamiento Estratégico en Tiempos de Crisis, realizado con la Fundación Nodo 21. Excelente panelazo. Sí, tírame de la la mañana. cortina.